Hola gente, estamos en la hermosa ciudad de Rawson perteneciente al partido de Chacabuco. Esta ciudad cumple 140 años. Y va a haber tremendo festejo y se va a aprovechar la ocasión para inaugurar la escultura que tenemos detrás nuestro, en honor a el gaucho Zacarías Martínez. Tuvimos la oportunidad de conversar con los ideólogos de este proyecto, Roberto Cotata Falcioni y su esposa Sandra Asali. Ellos en persona les van a contar quién fue Zacarías Martínez, su increíble historia y cómo nació y se concretó este proyecto. Así que gente, ¿nos acompañan? ¿Quién fue Zacarías Martínez? Bueno, Zacarías Martínez fue un gaucho que nació en el cuartel 5 el 10 de junio de 1867. Eso pertenecía a lo que es Chivilcoy, digamos que ahora es la zona de Ayarza, esas cosas, ese lugares. Y en 1891 Eduardo Casey, un terrateniente, se encontraba en Londres y fue a ver el espectáculo de Buffalo Bill. Al no ver gauchos argentinos, si bien había cosacos, húngaros, austríacos, convoy y algunos otros más, indios, sioux. De hecho hasta trabajó Caballo Loco y Toro Sentado, los caciques, los que derrotaron al general Custer, estaban ahí. Entonces le preguntó a Buffalo Bill por qué no traía gauchos argentinos. Dijo que los costos no le daban. Y en ese momento Casey estaba en el apogeo de su riqueza. Y le dijo: yo te voy a mandar gauchos míos y caballos. Eso fue en 1891. En 1892 cumplió y los mandó. Así que fueron, hicieron exhibiciones, que eran lo que se hacía en ese momento, en los rodeos. Y Sandra, no haces nada. Bueno, yo te estoy escuchando muy atentamente. Realmente era una participación especial la de ellos, porque cada participación, cada puesta en escena se trataba de situaciones de época, diligencias que venían con gente y eran atacadas por aborígenes. Que era una recreación propia de lo que pasaba, en la vida real de esa época. Pero siempre le ponían un poco de acción. Y nuestros gauchos realmente aportaban la destreza que no tenían los demás. Tenían mucho conocimiento de cómo trabajar con los caballos, cómo trabajar con las boleadoras, cómo apialarlos, cómo correr. Entonces el público quedaba sorprendido de las destrezas, porque realmente eran destrezas de nuestros gauchos. Así que era muy atractivo el espectáculo, cosa que salió en el Times de esa época, ni bien empiezan a participar. Por lo cual la reina Victoria pide a Buffalo Bill, a Cody, que se los lleve. Y él la invita a ir al espectáculo. Ella dice: no, me los trae al castillo de Winchester, creo que era. Los llevó. Y ella pidió que hagan una demostración. Y los gauchos precisaban mucho espacio y era todo un jardín parquizado. Y todo el público veía que se rompían. Y ella dijo: no importa, estaba embelesada con las situaciones que veía que no estaban acostumbrados allá en Inglaterra. Así que él le dijo: quiere que paren porque veía que había destrozos en el parque. No.
estaba embelesada, así que realmente fue algo maravilloso. Para ellos, domadores y gente de campo que no habían salido de acá, Claro. en sí trabajaban en lo que eran los campos de Rawson, de Casey, haber tomado un barco que duró 40 días el viaje. Una travesía, toda una Exacto. travesía. Claro, hay que Estar en otro dimensionar país, eso con en otras esa época. costumbres. Claro. Ellos no podían creer que estaban en una ciudad en Inglaterra que era algo que desconocían. Estaban maravillados, sinceramente maravillados, que por algo trascendió después tanto cuando volvieron. Todo lo que las experiencias que habían tenido, realmente increíble. Ahora, sabemos esto, ¿no? Rawson cumple 140 años y en la plaza, ¿sí? Van a hacer una escultura en honor a Zacarías Martínez. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió ese proyecto, por un lado? Por otro lado, ¿quién es el escultor y cómo llegó acá el escultor? Bueno, este proyecto lleva 7 años recabando información y todavía falta. Nos faltan algunas cositas. Este es el proyecto, que luego de aquí va a salir la biografía, que la estamos recopilando y formando. Calculá que está hasta el primer censo que le hicieron a Zacarías Martínez cuando él tenía 3 años, en 1870, porque nació en 1867, cuando tenía 3 años. Y es tan emocionante verlo a este hombre con las hazañas que hizo. De hecho, el lazo está en el Museo de Luján. Y haber tomado contacto con los bisnietos de él y tataranietos, y haber tomado contacto con unos de familiar de Casey, de Eduardo, el que lo llevó a Inglaterra. Todo eso es tan emocionante que a uno le pone la piel de gallina, porque cada vez va descubriendo más cosas y es armar un rompecabezas que no... Y revalorizar Sí, todo esto que sucedió, todo, esta experiencia, todo. esto de lo que él participó. Tratar de conseguir los diarios ingleses de la época, equivocaciones de un lado, de otro. Se habla del puente de Westminster, y el diario corrige, no fue el de Westminster, fue el de Waterloo Bridge. Ni bien sale la noticia, se equivocan de puente porque hay una distancia de ¿cuánto? De 800 metros. Entre puente y puente. Se equivocan de puente. Acá Argentina y Casey compra el diario del día, el Times, y pone el puente Westminster y que muere porque atropella el potro un policía, un policeman. No es así. Es el puente de Waterloo Bridge, atropella. Potro que se desboca. Se desboca, iba delante un cowboy de Buffalo Bill y detrás Zacarías Martínez. Cuando se desboca el potro, mata a un carbonero, un chico de 36 años. El policeman que estaba en el puente va a socorrerlo, no lo logra, es llevado a hospital, pero se muere. Y Zacarías, que estaba detrás de la atropella, viene y con una distancia de 40 metros logra apialarlo a las 3 cuadras del puente sin que ocurra otro accidente, porque estaba lleno de gente transitando, carruajes de aquella época, así que realmente una hazaña que fue, pero claro, la primera noticia del Times, claro, esos datos están mal, se equivocan de puente. Claro. A los días corrige el Times, todo en inglés, porque no se hizo traducción, la hicimos nosotros de ese. Y ahí pone bien que había habido un error en el puente y en la persona que fallece, que no era el policeman, sino un chico carbonero. Realmente fue algo para destacar, pero claro, acá Argentina llegaba tan tardía la información que quedó todo el mundo. Hay gente que tiene en un cuadro la página de Times con la primera publicación en castellano, que se tradujo en Capital. La escultura, mi marido hace 6 años como empleado municipal que veía la arboleda de la plaza y descubrió que había un pino seco. En aquel momento pidió al delegado de ese momento: no lo talen, no lo saquen, déjenme
que venga un escultor amigo y haga una escultura, voy a hacer el proyecto de Zacarías Martínez. Bueno, quedó. Cuando logramos ahora hacer el proyecto presentado, lo empezamos en octubre, en fines de octubre lo presentamos, aprobado, Cultura aprobó, nos dicen, ¿quién vendría? El árbol, 1,40 metros de diámetro, grande. ¿Quién vendría? Nuestra idea era que venga otro escultor, Hernán Soto, que ya ha participado de eventos acá en Rawson, pero está en México. Entonces yo ya sabía de Fernando Rigone por las esculturas, pero no lo conocía en persona. Entonces me trasladé a La Plata, hablé con él primero, me presenté, me trasladé a La Plata a su taller, hablé con él, le presenté la propuesta y le encantó. Entonces me dijo, bueno, voy a planificarme, decime las dimensiones del árbol, cómo empezaría, cómo encararía. Realmente apasionado de su obra. Cuando llegó, tardó en descubrirle el rostro, y una vez que le encontró la cara, ahí ya, porque la primera noche no durmió tranquilo. A la otra mañana nos dijo, estábamos en la galería y nos dijo, todavía no le encuentro el rostro, esperen que... Tiene que salir de adentro, sí, ¿no? Sí, de la pieza, sí. ¿no? Encima, Para el escultor una es así. pieza muy grande, Claro. una dimensión grande, hasta que le encontró el rostro y entonces se iba, estaba en la plaza y se iba de aquel lado al centro de la plaza, a la otra esquina, cruzaba la calle para verlo, porque realmente es algo increíble el trabajo que ha hecho. No es una escultura de cuerpo entero, sino que se llama busto extendido. Qué interesante. Sí, Busto sí. extendido se Ajá, llama la obra ajá. que hizo. Así que bueno, realmente para nosotros es una cosa de loco verlo plasmado el proyecto. La verdad, después de tantos Realmente, años realmente. ¿no? de estar investigando, Sí, buscando sí. información y contactando Mucho, también, ¿no? Muchísima Mucho. gente. Para llevarlo a cabo. Y Sí. Cotata, investigando, encontró el primer censo y el siguiente censo. Ya ¿Segura? era carnicero. En Ay, esa época ya tenía 28 años. Oficio carnicero. Claro, figura oficio carnicero. Muchos nos empezaron a plantear en aquel momento carnicerías donde no habría carnicería como negocio carnicería, pero en el campo estarían los que despostan y venden. Entonces el carnicero, el que vende la Era- carne, Hay que trasladarse a la, por a eso la hay que época ubicarse. o al contexto. a la Exactamente. época. Entonces, bueno, el Pero que ya hizo el está censo ahí lo detalló registrado. como carnicero. Exactamente. Interesante. Ahora, Exactamente. esto que ustedes están recabando información, encontraron un dato que para mí es una joyita con respecto a la tumba de él. O sea, todos pensamos que está los restos de él, pero no es así. ¿A quiénes más se encontraron junto con él? Hay 2 hijos de él Enterrados en la misma tumba. en la misma tumba, sí. Y ahora la han restaurado a esa Sí, tumba. se restauró, sí, familiares la han restaurado y quedó todo muy lindo. Y bueno, ustedes ya la Y- conocen, estuvieron sí. con nosotros. Sí, Y la verdad. No, no. Sí. Yo quería... sí, buscaba cuáles eran los 2 hijos, porque tuvo 8 hijos, 3 varones y 5 mujeres. Muy bien. no, 5 varones y Y 3 3 mujeres. Y 3 perdón, mujeres. al revés, 5 y al revés. 3. 5 Ay, varones siempre y 3 mujeres, que nacieron en distintas localidades. ¿La casa de él existe en la actualidad? ¿Todavía sigue en pie? Tenemos copia de la escritura cuando la compra con su esposa. Sigue en pie, mejorada, reformada, pero sigue en pie, vive la bisnieta. Vive sí. la Ah, bisnieta, sí. sí. Y hay un mito, ¿no? Ahí dicen que cuando está esta partida de gauchos en Londres, ¿no? Dice que Manuelita Rosas los pide conocer. ¿Es así ese mito? ¿Ustedes corroboraron otra cosa? ¿Pudieron chequear otra cosa? Mira, está bastante complicado porque hay 3 versiones. Una yo la descarto, de que Manuelita Rosas haya ido a Al espectáculo. el espectáculo de Buffalo Bill. Entre donde ella vivía y Londres había 110 kilómetros, ya estaba muy anciana, muy viejita, y ese trayecto no lo hizo, más allá que hubiera ido en tren. Después está
la versión de que ella los invitó. Y está la versión de que ellos la quisieron Porque conocer. los gauchos la quisieron Claro. conocer. Claro. Depende de el historiador. Estaría entre las dos últimas, Entre porque las de dos hecho últimas. fueron hasta su... Fueron. Su Ahora, finca. ¿quién tuvo la iniciativa? No se sabe. No Ahí se están sabe. las dos versiones. Están las verdades. Bien, Ahí, entonces, claro. verdades. Porque Claro. Félix Luna dice una cosa, el doctor López Mato dice otra, Ah. de que ellos pidieron conocerla. Félix Luna dice que recibieron la invitación de Manuelita. Y son dos grandes escritores que uno no puede poner En duda a ninguno de a los dos. ninguno de los dos porque Sin tener más No tenemos evidencia o más datos. documentación, No hay más datos. Bien. De hecho, ellos Bien. van hasta la estancia de ella, que dicen que era muy sencilla, que era como una estancia algo chiquito de acá, de Argentina en aquellos momentos, y que la vieron muy viejita ella, que los recibe con una mañanita en los hombros y que pidió darles un abrazo y les regaló, que estaba muy emocionada, y les regaló una foto de ella a cada uno, que se la trajeran de recuerdo. para que no se olvidaran de Sí, ella. Y que cuando no se olvidaran de ella. volvían, Y los que extrañaba a abrazó. su patria. Claro, los abrazó y dijo mis gauchos. Mis gauchos los nombró. Fueron con el cónsul, Paz de apellido. Bueno, Y después interesante. está el asunto de que cuántos gauchos fueron. Si ese fueron es 8 otro o tema 10. que también no está No está aclarado. no está claro todavía. Porque Pero cuando- ustedes averiguaron bastante, y sobre bastante. el tema. Yo ya tengo 15. 15 gauchos registrados Registrados de que fueron, viajaron. participaron de ese Ellos viaje. hacen un primer viaje en el vapor Magdalena. un día. Y en junio recién fueron los caballos. Ahí está. Ellos tenían contrato de 4 meses. Les pagaban 130 pesos oro más propina y lo que podían rapiñar. Eso lo cuenta uno de los gauchos. Entonces, nosotros pensamos, y es lo que se está investigando, esta cantidad de gauchos van en el primer barco, pero en el barco que van 200 potros, no podían ir solos. Tenía que haber una cantidad de gauchos, sean cuidadores o como los denominaran. Como lo quieran, claro, denominar, llamar, pero Solo no lo pueden dejar claro. Exacto, exacto. Encima, potros que solo los conocían los que trabajaban con ellos. Subidos en un barco, en un vapor de aquella época, tiene que haber habido más gente. También fue el Entonces, Magdalena eso- el que llevó los caballos. El mismo vapor. El mismo. Está bien. El mismo, Pero duró bueno, 40 días también su tendría viaje. sentido que como fueron a lo mejor como cuidadores, no haya un tanto registro. Claro, Exacto. está el De registro de los cuántos que domaron. eran, de- Claro. Exactamente, que- exactamente. Así que bueno, toda esta investigación, todo esto es lo que están también recabando ustedes para hacer luego la Para biografía. terminar la Claro. biografía Y- que ya está comenzada. Y Y- estamos y- recabando información de los familiares. Por ejemplo, uno de los nietos, Alcides, que estamos grabando diálogos con él para que es después- una persona, un señor de ¿qué edad? 94 años. 94 años. Así que Entonces, es también sí. el momento de poder hablar con él. Exactamente, para tenerlo registrado y después volcarlo al libro. ¿Vos qué te acordás del abuelo de Zacarías Martínez? Me acuerdo que era un hombre recto, serio. ¿Qué era lo que hacía él? Y él amansaba caballos. Y en ese entonces andaban en chata. Amansaba caballos en las chatas. Se llevaban, el cereal se llevaban en chata, en carro. ¿Y te acordás Sí, ya dónde la- viajó? Él viajó creo que a Londres, donde visitó la reina inglesa, Inglaterra. Y después le preguntaban cómo era la reina. Y él dice, Macanuda es una viejita cualquiera. Se escapó un potro y disparó para el lado del público. Y lo alcanzó a apialar, que ahí fue aplaudido. Eso yo no lo vi. Eso es lo que comentaron en aquel entonces. ¿Cómo era vos cuando él murió?
y tenía 8 años, me parece. ¿Y cómo era? No sé. ¿Como malo o bueno? No, buenísimo. Él era recto, pero era bueno, no era que se hacía respetar, era muy respetado por toda la gente. Toda la gente que lo conocía, a Zacarías Martínez, lo respetaban, porque era una persona recta, dada con todo. ¿Y vos te acordás dónde nació y eso? Ah, no, eso no. ¿O sí supiste dónde? Y tiene que haber nacido ahí nomás en la Yarza, porque él se criaron ahí. Es interesante la historia. Sí, sí, más se encuentra, me imagino, ¿no? Me los imagino a ustedes averiguando datos y se abren un montón de puertas y se quiere ir por todas, porque todo es Porque hay que interesante. investigarlas todas para ver por cuál se llega a la verdad. Claro. Y vos sabés que es como armar un rompecabezas. Porque yo lo estoy hablando con Casey. Claro, me amplió tanto. Este Casey es el Bisnieto. O sea, me abrió tanto el frente con cosas, porque mis bisabuelos trabajaron en el Sauce, Que era la estancia. que era la estancia de ellos acá, Bien. que de hecho yo le mandé fotos de mis bisabuelos trabajando ahí con los Casey, y bueno, lloró, estuvimos hablando muchísimo tiempo, y todas esas cosas Son las raíces de uno. Claro, y, bueno, claro, Exactamente. tenía una emoción tan grande Claro. cuando vio todo. Este hombre, Eduardo Casey, que es el que los lleva a Inglaterra, los tenía trabajando en sus campos, domando sus potros, pero además a Zacarías lo lleva al hipódromo a competir, era jockey. Zacarías. Otro dato, ahí está. Tiene que dejar porque tiene una rodada. Tiene una rodada y cayó parado, agarrado de las riendas y dijo, no, esto no es para mí, yo quiero domar. Entonces dejó. Porque mucha gente cree que la palabra jockey o que el hipódromo no existía. Existe desde 1882. Claro, Que sí, se funda sí. El Jockey Club, que Casey es uno de los integrantes fundadores. Y el resto de las personas no me las acuerdo, pero de Casey sí, Claro. porque es lo que estamos investigando. Y eso lo pone Hotz, ahora no me acuerdo si es Ricardo o Rodolfo, bueno, un historiador que sacó un libro que es dificilísimo de conseguir, Yerba Vieja se llama. Editó el tomo 1 en 1940 y el tomo 2 en 1945. Son 2 tomos. Y a mí me gustaría conseguir el 1, pero no se consigue, aunque sea en fotocopia. Pero ahí está todo detallado y él es el que pone en duda. ¿Fueron 8? ¿Fueron 9? De ahí De ahí. se abre para seguir investigando. Seguir investigando. Pero y- según Del Valle fueron 10. Según la guía de Rawson fueron 12 domadores. Ahí están las Las verdades. las verdades y Claro, cómo se va ahí está. ampliando Pero y- yo ya llevo 15. Ay. 15 gauchos. Con esto no quiero decir que todos hayan sido los domadores. Claro, es lo que decíamos antes, habrán ido como cuidadores. Claro, para arriarlo, para Bien, lo que sea. bien. Dice Pero- que de 100 domadores, Casey en su momento eligió los 10 mejores. Pero hay más. Hay más. Entonces, eran los 10 mejores y otros cuantos. Que también iban a lo mejor como suplentes, digamos, por Claro. si pasaba algo. Sí, sí, ¿no? sí. Fueran O los 10 para mejores. trabajar y- con el potro porque Claro. ellos lo usaban para el Claro. espectáculo, el potro. Después volvía al cuidado. Toda esta apertura que tiene Buffalo Bill con su espectáculo, después la lleva a Estados Unidos, porque en sí preponderaron los gauchos americanos, argentinos. Así que la lleva a Estados Unidos y siguió contratando gente de Argentina. Zacarías ya no fue. pero Ninguno de siguió- esos. Ninguno de estos. Ninguno volvió, claro, ninguno volvió a participar del Exacto, espectáculo. pero Aunque- él llevó su espectáculo y tuvo mucho éxito en Norteamérica. Mucho. Ahora, yo digo, ¿no? Digamos, haciéndolo linealmente, ¿no? Digo, Rawson por un lado, Zacarías Martínez por otro, Buffalo Bill por otro lado, Manuelita Rosas por otro lado también. Digo,
Ustedes como personas que viven en Rawson, ¿qué sienten con esto? En sí es una emoción increíble porque era una persona de acá, tiene familia acá, está su casa donde él vivía y que ahora tenga un homenaje, que esté en la plaza, que lo puedan admirar todos, más allá de que digan Zacarías no, Zacarías sí, es un personaje que salió de Rawson, trascendió Rawson. Entonces hay que valorar eso, el trabajo inmenso que tenían la gente de campo y que realmente alguien como Casey los valoró para llevarlos a un espectáculo así, con todo el esfuerzo que fue en aquella época realizarlo, y que ahora tengamos el aporte de su familia, que lo veamos ahí plasmado, para nosotros es increíble, increíble, realmente increíble. Y damos fe cómo están trabajando con el proyecto, Sí. Toda por la cantidad de investigación. documentos que nos han mostrado, que nos han facilitado. Sí. La verdad que felicitaciones por este proyecto. Felicitaciones a los dos, los Gracias. conocemos Gracias. la pasión que tienen los dos Gracias. por investigar y por saber más y conocer la historia de Rawson. Porque vos sabés lo que yo pienso, ¿no? Que fue tan representativo Don Martínez. Porque uno como cónsul o como embajador o como lo que sea, presidente, la reina por protocolo te tiene que recibir, pero que la reina Se abren de las puertas. Inglaterra, que en ese momento Londres era la capital del mundo, el imperio Primer más potencia. grande, no se olviden de la era victoriana y todo lo demás, todo lo que esta mujer hizo, y que diga, quiero conocerlo a este señor que hizo esta hazaña. Es impresionante, o sea, no tiene valor. De hecho, no solo le dio la mano, sino que le pidió tener en sus manos el lazo, que hoy está en el Museo de Luján. Porque más allá de haber apialado un lazo, él salvó vidas, mató uno solo, que él no llegó porque se le desboca al cowboy de Buffalo Bill, no a Zacarías. Zacarías venía en la retaguardia. Que apenas pudo reaccionar, Reaccionó, se adelantó Ah, y lo pudo apialar. Entonces eso para ella significó una cosa increíble. es maravilloso que lo haya reconocido. Claro. En una época que victoriana y que el paisajismo en Inglaterra estaba era algo Eso que me impresionó también, que hayan ido al castillo y que, bueno, no importa no si importa, rompen, se rompe el parque, Sí, no los importa. arbustos, Pero no vos- importa. Dice que había unos rosales y los potros saltaban. Y claro, Casey y Buffalo Bill sufrían y ella dijo, no, quiero ver el espectáculo, déjenlos terminar. como tiene que ser. Exacto. Porque está la exacto. anécdota, que yo lo hablo con la bisnieta de Ismael, porque era muy compinche con Zacarías. Ismael Palacio era muy compinche con Zacarías. Y Marciano Donosito eran 4 o 5. Celestino Pérez, Eran los más amigos, digamos. Bernabé Díaz, Ah, claro. E Ismael Palacio le dijo, che, vení, subite en Anca y en pelo que vamos a hacer el espectáculo. Claro, estaba toda la Guardia Real, dice que hicieron un desparramo de guardias reales bárbaros. ¿Viste? No quedó nadie, se fueron todos. Dice que Buffalo Bill se los quería comer y la reina aplaudía con los nietitos. ¿Viste? Porque le pareció algo bueno. Hicieron un desparramo de gente, pero sin matar a nadie, lógicamente, ¿no? Lo hicieron como una cosa de chiquilines, digamos. Calcula que tenían 26, 27 años, eran jóvenes. Jóvenes, claro. Sí. No, es fantástico esto que cuentan y uno se lo imagina y En sí, el festejo, el aniversario del pueblo, iba a hacerle el festejo el 3 de marzo, Zacarías muere 4 de marzo. Entonces, también eso era algo que tenía que ser en esta ocasión. Se tuvo que trasladar por el tiempo, pero era todo como que se daba redondo. Y fue algo increíble. increíble. era el momento para hacerle el homenaje. Claro. Exacto. Todo llega. Exacto, ¿no? exacto. Sí. No llegó en vida, pero... Pero Bueno, bueno, contigo al fin. y todavía hay Y descendientes. hay descendientes Sí. que lo pueden Eso, que disfrutar. también es muy importante. Exactamente.
Sí. Y también un poco para que venga el turismo y todo lo demás. Totalmente. porque- Todo lo que hemos hecho Sí. siempre es para la cultura, para el turismo de Rawson, para la gente de Rawson, porque no es una escultura en el patio de mi casa. Está en la plaza para que la disfruten todos y la cuiden todos y esté homenajeado Zacarías. Sí, es parte de la identidad de Rawson, Exactamente. que me parece que para el rawsense es muy importante y para el que viene a conocer el pueblo también le agrega algo. Pero Sandra dijo una frase que me quedé pensando, que dijo que trasciende, o sea, podemos decir que Rawson ahora trasciende. Por eso Claro. se llama de Rawson al mundo. De Rawson al mundo, claro. Fue el que, en cierto modo, el que llevó a Rawson al resto del mundo. Exactamente. O al, como vos contabas, el centro del mundo en ese momento, que era Londres, ¿no? Exactamente. Inglaterra y Londres. Exactamente. Así que Chicos, les súper agradecemos la nota que nos dieron, les agradecemos cómo nos han atendido y nos como atienden. nos reciben siempre, el cariño de siempre. Y Agradecidas nosotros. No, por favor. Y nuevamente, felicitaciones por Sí. este hermoso proyecto que están llevando Sí. adelante. Sí, sí, muy felices nosotros de que hayan podido concretarlo, esta parte de este proyecto en particular, seguirán después con la biografía, pero que esto esté concretado y de esta manera tan linda. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Muchísimas gracias, chicos.